El Cauca está ubicado al suroccidente de Colombia. Está conformado por 42 municipios donde convergen comunidades de distintos sitios del país, lo cual hace que sea un departamento pluriétnico y multicultural. Sin embargo, la violencia y los enfrentamientos de grupos armados acabaron con la tranquilidad de algunas comunidades rurales, las cuales, por temor, decidieron salir en condición de desplazadas a otros lugares en busca de oportunidades. Muchas de estas familias se asentaron en la ciudad de Popayán. Soy Marta Muñoz y en esta ocasión hablaremos de la comunidad del asentamiento La Fortaleza, el cual está ubicado al occidente de Popayán y donde habitan 150 familias desplazadas de diferentes zonas del Cauca y de otros departamentos de Colombia. Aquí hace ya 10 años que llegamos a invadir este lote, que este lote estaba solo, este lote estaba sin nadie habitado, era un botadero de basura, era una laguna, habíamos muchas personas, incluyéndome a mí, que pagábamos arrendo, venimos de partes lejas, mi persona y mi familia que vive aquí, venimos de La Vega, Cauca. Hay muchas familias que vienen como es del Putumayo, otras vienen de Almaguer, otras vienen de Huachicono, otros de Río Blanco, otras del Huila, otras del Tambo. De varias partes nos hemos reunido y nos hemos hecho como un grupo, como un grupo para poder lograr a estar en este asentamiento. Y lo primero fue muy duro. Lo primero para conseguir lo que tenemos hasta ahora fue muy duro. Nos tocó comenzar a llegar a rozar este monteral que había, a rellenar para sacar esa agua que había aquí como en un charco de agua que había. Lo otro fue que ya llegó el ESMAD, vino a sacarnos, a gasearnos, ¿sí? Se llevaron unos compañeros, los golpearon. La situación fue dura porque no teníamos dónde vivir, nos quemaban las cosas y nos tocaba salirnos y irnos y volver cuando ellos iban a volver a coger el predio porque sí lo necesitamos y hasta el sol de hoy todavía lo necesitamos porque estamos viviendo aquí. Las familias que estamos viviendo aquí es porque no tenemos dónde vivir. Él es Aldemar Semanate, un hombre con textura delgada, tez trigueña. Vive con su esposa y tiene 3 hijos. Son desplazados del municipio de La Vega. Ahora es el presidente de la Junta de Acción Comunal, un líder que con el apoyo de su gente gestiona ayudas para las familias que viven en condición de vulnerabilidad y olvidadas por el Estado, pero que aún así tratan de borrar de la memoria un pasado triste que solo les dejó desolación y angustia. Sus carencias son múltiples, entre ellas la falta de una vivienda digna, debido a que sus casas están levantadas con guadúa, plásticos y otros materiales que logran reciclar para cubrir los huecos y mitigar el frío. El piso en la mayoría de ranchos es de tierra y en temporada de lluvia se inundan porque en este sector pasan 2 quebradas, la quebrada Pubús y la quebrada La Monja, las cuales se desbordan y arrasan con todo a su paso. A muchas familias las golpea feo, porque la situación aquí es que vivimos en medio de 2 quebradas y cuando llueve demasiado, las 2 quebradas se salen y las familias de la parte de abajo se inundan, se les moja los electrodomésticos, las camas, cobijas, todo lo que tengan bajito, todo eso se moja porque sube más o menos aproximado de 80 centímetros cuando se inunde esto aquí. Y pues sí, aquí la verdad aquí no tenemos ayuda del gobierno, no tenemos ayuda de la alcaldía, ni de entidades como es de la Cruz Roja, ni de los bomberos, ni nada. Porque yo doy
doy fe de esto porque como yo soy el presidente de aquí de este asentamiento, he pedido ayudas cuando se ha inundado este asentamiento, he pedido ayudas a los bomberos, he pedido ayuda a la Cruz Roja y me dicen los bomberos que sí, que esto es una zona de riesgo, que es una invasión, que nadie nos mandó meternos aquí. Si es de la Cruz Roja, yo también iba a pedir como es colchonetas, iba a pedir cobijas, iba a pedir como mercado para las personas que pierden sus alimentos, sus cositas, y me dicen que no, que para acá estos asentamientos no hay ayudas, que porque estos son ilegales, que nadie nos mandó venirnos a meter aquí, todo eso. Esa es la ayuda que tenemos de las entidades del gobierno. Lo otro es que también hemos pasado aquí necesidades como es, aquí hay mucha familia, somos 153 familias. En cada casita hay de 2 familias. Hay niños, hay personas discapacitadas, hay personas de tercera edad. Y pues sí, la verdad que aquí no tenemos ayuda, que digamos que haya alguna ayuda y todo eso del gobierno, que diga, bueno, allá hay tantas familias discapacitadas, vamos a ayudarlas y todo eso. Entonces, eso es duro para mí acá. Esta es la situación que pasamos aquí, que luchamos fuertemente, pero pues, como dijeron los de la Cruz Roja, nadie nos mandó a meternos aquí, entonces nos toca de cuenta de nosotros luchar y mirar cómo salimos adelante y hacer todo lo que podamos nosotros acá, mirar cómo nos defendemos de esta situación que nos viene, porque eso es dura acá la situación cuando nos golpea feo. Hoy estas familias desconocen cuáles son sus derechos, no conocen las rutas de atención y tampoco cuentan con el respaldo de las entidades gubernamentales. Es por ello que para orientar a la comunidad dialogamos con Alejandra Gómez, abogada de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Civil y docente universitaria, a quien le consultamos cuáles son los derechos de las víctimas. Bueno, para saber cuáles son esos derechos que tienen las víctimas del conflicto armado, primero es importante tener en cuenta qué se entiende por víctima. Sí, debemos entender a víctima, a aquella persona o esos grupos de personas que en algún momento se vieron afectados por una grave violación en cuanto a sus derechos humanos o es infracción grave al derecho internacional humanitario. En ese orden de ideas consideramos a víctima toda aquella persona que ha sufrido un daño como consecuencia de alguna acción o alguna omisión que constituye una violación dentro de esas normas internacionales de derechos humanos. Podemos también entender a esa persona que puede ser afectada por una violación grave de derechos humanos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Es importante tener en cuenta que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de una no repetición. Y por supuesto estos derechos se hacen efectivos pues cuando se les está brindando esa posibilidad de poder participar durante todo un proceso para que puedan formular esas preguntas, puedan aportar pruebas, denuncien esos grupos armados como tal, esos grupos organizados al margen de la ley y pues reciban toda esa información y puedan formular como tal esa reparación integral. Por ello en Colombia existe una legislación que protege a todas estas víctimas. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a esta problemática social? La responsabilidad del Estado frente a toda esta problemática social, pues es claro que la obligación es de respetar esos derechos y tiene la obligación como tal de garantizarlos, ¿sí? Los estados deben asegurar que tanto sus organismos, todas sus instituciones, no vulneren como tal esos derechos de estos ciudadanos y es importante que tampoco terceras personas vulneren estos derechos humanos y el Estado es el que tiene esa necesidad de garantizar que estas víctimas vayan a tener ese acceso a la justicia, que puedan tener el acceso a la verdad y por supuesto a la reparación y por ello pues se establece esa política de víctimas para poder dar cumplimiento a como tal a la obligación que tiene el Estado. ¿Hacen falta políticas sociales que beneficien a las víctimas?
Existe un lineamiento desde el DNP y es en cuestión a que se ha venido socializando todo lo que respecta a lo que es la política pública para las víctimas, y también dentro de todo ese proceso se escucharon recomendaciones de la población víctima, ¿sí? Es importante mencionar que el DNP hace parte de todo este sistema integral, podríamos decirlo, a la reparación de víctimas, que ha sido creado bajo la ley 1448 del 2011, y todo tiene la función de tener esa, o bueno, como estrategia más bien, esa prevención, esa protección y esa asistencia y reparación integral a las víctimas. Sin embargo, es importante que deben regularse algunas políticas públicas en el sentido de ajustarse a la necesidad realmente de estas víctimas, aunque ya tenemos algunas, pero las mismas víctimas dicen que a veces no es suficiente con lo que hay, ¿sí? Entonces sería importante no tanto mirar si son suficientes o no, sino que las que tenemos realmente impacten o realmente beneficien y ayuden a estas personas que han sido víctimas del conflicto armado. ¿Hay respaldo de la ley colombiana para las víctimas? Como ya lo mencionaba, en Colombia sí hay un respaldo a las víctimas. Se crea la ley 1448 del 2011. Se habla de un sistema que es bastante completo, en el cual se atiende, se puede asistir, se protege a las víctimas de manera integralmente. Se repara integralmente también a estas víctimas dentro del conflicto que vive el país, y pues se tienen en cuenta también las instituciones que se han puesto como en articulación para generar o para implicar no solo esa indemnización monetaria, sino también hacer un acompañamiento en poder recuperar todo lo que tiene que ver con su dignidad, recuperar la verdad y crear todas esas condiciones para que todos esos hechos que en algún momento sufrieron estas víctimas pues no se vuelva a repetir como tal. ¿Hay garantía de derechos por parte de las entidades gubernamentales? Bueno, se habla dentro de la misma ley 1448, se habla de una colaboración armónica, es decir, que las entidades del Estado deben trabajar de manera armónica, deben trabajar de manera articulada para que se logre todo el cumplimiento que trae pues esta ley, que se habla de que es una ley bastante completa. Sin embargo, diría que aún hace falta un poco más, que hay poca garantía en cuanto a las entidades gubernamentales. Sin embargo, hay algunas personas en las que sí manifiestan que, de acuerdo a ese Centro Nacional de Memoria Histórica, ha trabajado de la mano con las víctimas y que en algún momento pues ha logrado como dar esa atención que realmente ellos necesitan. Agradecemos a la abogada Alejandra por orientarnos sobre este tema de gran importancia para las comunidades. Así concluimos este espacio y los esperamos en una próxima entrega de Desplazamiento, Resiliencia y Oportunidad, con el cual buscamos destacar la lucha y el esfuerzo de quienes han sobrevivido a la violencia, se aferran a la vida y conservan la esperanza que un día tendrán un mañana mejor donde reine la paz y la justicia social.